Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas, la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Suprema alabanza, adoración, honor, gloria. Gracias, papito, gracias porque todo te lo debemos a ti, mi Dios. Gracias. Gracias por ese gozo que podemos sentir en nuestro corazón. Hay gratitud, papá. Gratitud por todo lo que haces por nosotros. Porque cada mañana nos levantas, Señor, y nos das un nuevo ánimo para poder seguir, Dios mío, en esta vida. Gracias, Padre, porque cualquier adversidad la podemos vencer. Porque tú estás con nosotros, Señor. Porque tú nos tomas de la mano y nos guías, nos llevas, nos animas, levantas, Señor. Gracias. Si no fuera por ti, mi Dios. Gracias. Bendito es tu nombre. Ahora nos preparamos, Padre eterno, para recibir de tu palabra, Señor. Ese alimento que necesita nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Para ser edificados, fortalecidos. Llénanos de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, papá. Toca nuestro corazón, que tu Espíritu Santo sea moviéndose y llenando nuestras vidas. Te lo ruego, mi Dios, te necesitamos. Y necesitamos estar preparados para toda buena obra, Señor, con tu palabra. Necesitamos esa espada, Señor. Esa espada que es viva y eficaz, que es tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre. Bendice a tu Hijo. Llénalo de tu gracia, de tu favor. Y que pueda ser guiado, Señor, por tu Espíritu Santo para entregar lo que tienes para nosotros. Le bendecimos, Señor. Bendecimos al pastor y te damos gracias por su vida. Gracias, papá, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro pastor. Amén. ¿Se pueden saludar ahí? Saluden a Eduardo. Amén. Pueden tomar asiento, estimados hermanos. Le damos un saludo a los hermanos que están afectados de salud, entre ellos Magali, que Dios la bendiga, que pueda salir luego de esta enfermedad, que es para la gloria de Dios. Todas las enfermedades son para la gloria de Dios, hermanos, todas. Así que, ¿y qué mejor de la bondad de Dios y de todo esto que está aconteciendo en algunos hermanos, hablando de la paciencia para enfrentar pruebas, enfermedades y enfrentarlas con valentía
Y justamente hoy día le quiero hablar de un hombre que siempre uno dice, me gustaría tener la paciencia de Job. No sabe lo que uno dice. No tiene ni idea de lo que está diciendo, lo que está pidiendo, tener la paciencia de Job. Y quiero conversar y hablar hoy día de él. Porque hoy día estamos viviendo la era de las teclas. Yo apresto una tecla, ¡pum!, respuesta al tiro. Marco un número, ya al tiro quiero que me conteste. Estamos en la era aerodinámica, velocidad en todo. Pero la Biblia me habla a mí de la paz, del dominio propio de un hombre que sufrió mucho. Y Job era un ganadero muy rico, mucha plata. Era un hombre feliz, muy respetado, porque no había otro varón como él en la tierra. 7 hijos y 3 hijas era lo que tenía. Numerosos amigos, criados de sus vidas, y vivía en la tierra de Uz. Esto es para introducirnos en la historia, para que conozcamos de quién vamos a hablar, la cual es una ciudad mencionada como parte del reino de Edom. Ahí vivía Job con su familia, feliz. Pero la palabra del Señor dice que Jehová le habló a Job. Dios le habló a Job y le mostró la tierra, las estrellas, le mostró todos los seres vivientes y le enseñó una lección muy importante que está muy, digamos, apropiada para el día de hoy. Y todas las cosas fueron creadas por este Señor, le decía Job, para ayudar a los hijos del Padre Celestial. Todo lo que Dios creó es para sus hijos. Y para enseñar y aprender de la paciencia también de Jesucristo, su Hijo, y seguirlo en todas las enseñanzas que Él nos dejó. Yo le invito a que abra su Biblia en el capítulo 31 de Job. 31 de Job. Ya vamos a ir leyendo la palabra que hoy día está para nosotros. Del versículo 1 en adelante. Pónganse en pie, por favor. Dice así: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo? Pues había yo de mirar a una virgen. Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y entrañamiento para los que se hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve en mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siempre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda.
si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo? ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y el menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espada se caiga en mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrantado. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído una porción donde un hombre, Señor, hablaba de su integridad delante de ti, donde un hombre se justificaba de ser bueno, íntegro. Pero, Señor, él hablaba de su accionar frente a los demás. ¿Quién iba a pensar que este hombre viviría una de las pruebas más grandes que conocemos? Qué tremenda enseñanza para nosotros que a veces nos agobiamos por detalles. Por eso, Señor, hoy día queremos hablar de tu misericordia y cómo sobre la tierra no hay nadie que se justifique a sí mismo, Señor, sino que todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos que nos ayude. No existe sobre la tierra, no hay ni uno bueno, no hay ninguno justo. Yo conozco al único justo, que eres tú, y bueno. Por eso que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, Señor, y nos enseñe que detrás de cada prueba hay una bendición, que todas las cosas los hijos de Dios le ayudan a bien. En el momento sufrimos, lloramos, Señor, por alguna pérdida. Pero, Señor, ¿qué es eso para lo que están pasando otros en el mundo? Te miramos a ti, Señor, y entendemos que tu justicia es perfecta y que gracias a ella estamos donde estamos. Ayúdanos a entender. Ayúdanos, Señor, a recibir la instrucción de parte tuya. El Espíritu Santo toma control de este lugar. Ayúdanos, Señor, a entender. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Le voy a pedir a los chiquititos que están allá y a los no tan chiquititos que bajen los decibeles, por favor. Bien, hermanos. Job dice la palabra que cuestionó la justicia de Dios. Es como cuando a usted le pasa algo, le dice, Señor, ¿y por qué me lo hiciste a mí? Si yo no molesto a nadie, soy buen papá, soy buen esposo, soy buen hijo. ¿Con qué derecho? Si yo no he hecho nada malo, dicen algunos. ¿Por qué Dios me castiga si yo no he hecho nada malo? Pero Job recibió una lección. Y que nosotros debemos tener en cuenta, porque alguien le pidió permiso a Dios para tocarnos. Porque nadie puede tocar a un hijo de Dios. Y al decir nadie, estoy diciendo nadie. Satanás no puede tocar a un hijo de Dios si Dios no lo permite. No tiene autoridad. Pero sin embargo, Satanás veía a este hombre tan justo, no lo podía tocar porque Dios lo tenía rodeado, lo tenía protegido. Él estaba guardado por la mano del Señor. Y Satanás lo miraba
Y Dios le preguntaba: ¿en tus vueltas has visto a mi siervo Job? Porque no hay hombre como él en toda la tierra. Pero Satanás conoce al hombre. Sabe que el hombre es vanidoso. Sabe que el hombre, alguno es contencioso, ególatra, egoísta. Nos conoce. Desde el principio, cuando nacimos de la mamá, Él empezó a ver nuestra vida. Y al día de hoy sabe todo lo nuestro. Y ahí la frase perfecta de Satanás fue: no lo puedo tocar si tú lo tienes protegido. Pero quítale la protección un ratito y verás cómo Él reniega de ti. ¿Y Dios qué hizo? Seguro de su hijo Job, le dijo: bien, hazlo, pero su alma no la toques. ¿Qué pasó? Vino la primera desgracia. Y después vino la segunda. ¿Para qué vamos a entrar en la historia si ya la conocemos en parte? Y ahí Job, con una compañera que uno piensa que va a ser la ayudónea, que lo va a ayudar, que lo va a entender. Escuchen bien. Porque cuando uno está premiado, lo que más quiere es la voz de una persona amistosa. Lo que uno más quiere es que alguien lo apoye. Pero no, aquí la justicia, el dedo que acusa apareció de inmediato. ¿Hasta cuándo vas a estar así? ¿Por qué no maldices a tu Dios? ¿Por qué no reniegas de Él? El mismo diablo, ¿no? Que a veces en nuestras discusiones se entromete. Y salen palabras que después tenemos que arrepentirnos de haberlas dicho. Y ahí fue la orden de Dios: ok, tócalo nomás, pero su alma no la toques. Sufrimiento, lepra. No como la que conocemos nosotros, sino que era la lepra donde la carne se caía de pedazos. Por eso se vendaban ellos. Era una de las enfermedades más rechazadas de la época. En la época de Jesús, cuando venía un leproso, alguien gritaba: leproso viene, y se escondían, o el leproso sabía que tenía que pasar a una distancia prudente de ellos. Rechazados. Dice que se sentó en el polvo, vestido de cilicio, y se echaba encima cenizas, humillación. Bien, hermanos, un hombre sin Dios siempre va a enfrentar situaciones así. Porque esto me obliga a ir al capítulo 15 del mismo libro de Job. Y en el capítulo 15, versículo 14 al 30, me dice lo siguiente: he aquí, en sus santos no confía. Capítulo 15, versículo 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? Y para que se justifique el nacido de mujer. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Lo que los sabios no contaron de sus padres y no lo encubrieron. A quienes únicamente fue dada la tierra, y no pasó extraño por medio de ellos. Todos los días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el viento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está parada la espada. Vaga alrededor tras el pan, diciendo: ¿dónde está?
Sabe que está preparado. Días de tinieblas, tribulación y angustia le turbarán, y se esforzará contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él, contra cuello erguido, con la espera y la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas y las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. El hombre ante Dios no es nada. Si somos algo es por pura misericordia. Porque más adelante Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todas estas cosas? ¿Qué vienes tú a desafiarme? Dime, ¿dónde estabas tú cuando yo le decía al mar: hasta aquí nomás llegarás? ¿Dónde estabas tú cuando yo le ordenaba al sol y a la luna? Cuando yo creaba todas las cosas. ¿Y quién es el hombre para que tenga de él memoria? Hay un salmo que lo dice. Entonces, que el hombre impío, el que es nacido de mujer, no se justifica ante Dios, porque no es nada. El hombre sin Dios es nada, es hierba. Hoy día está verde, pero mañana se seca. El hombre sin Dios está perdido. No puede jactarse de lo que es. Las riquezas no lo cubrirán el día malo. Su fortuna no lo salvará del torbellino. El huracán arrasará sus propiedades y nada podrá hacer contra ellos. El poder de Dios, ese poder que muchos rechazan, me está hablando que todo ojo está sobre el injusto, el impío, que a su tardanza y todo pagará lo que debe. Así que hay un concepto que es fundamental en lo que estamos hablando. Se trata de que Dios quiere que seamos personas íntegras. La integridad, la honestidad, la franqueza, la confianza en el Creador. Porque nada ni nadie, dice la Escritura, nos podrá apartar de su mano. Aunque vengan tormentas, terremotos, fuertes, mi confianza está en Él. ¿Y cuántos de nosotros, días atrás, en la noche, sentíamos el ruido del viento? ¿Y dónde está el hombre que no para el viento? ¿Dónde está ese que hace callar al mar? Impotente el hombre escuchaba, impotente veía sus techos volar. ¿Dónde está el hombre? Sin embargo, muchos de nosotros, 2, 3 de la mañana, despierto orándole al Señor. Que tus ángeles se paren en el techo, Señor. Porque aquí está conmigo el que hace callar al viento, el que hace callar al mar. Esa confianza con la que yo hablaba, sé que muchos hermanos más hablaban. La majestuosidad de Dios. ¿Y dónde está el hombre para decir al viento: para, enmudece? No hay. La impotencia del hombre frente a Dios. Si usted y yo estamos andando en el Señor, si usted y yo somos hijos del Rey, si usted confía y le entrega a Dios sus cargas, si usted duerme como dice el Salmo: en paz me acostaré.
Porque también me dice la palabra, vendrán 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti no llegará. Porque has puesto a Dios por tu edificio, por tu torre fuerte. Siempre que tengamos integridad y creencia y amor en Dios, Dios nunca va a permitir que nos pase algo. Y si nos pasa algo, por doloroso que sea, Dios siempre, después de una prueba, tiene una bendición. Yo le voy a contar algo muy personal. Cuando mi esposa perdió el último bebé, antes de Gabrielito, le teníamos nombre. Ya sabíamos cómo se iba a llamar. Y pues tuvo un problema y algo pasó que se perdió. Llegamos al hospital y el médico me llamó, me dijo, ¿hiciste algo extraño en todo con tu esposa? Nada. Nada. Ella pegó un grito estando en el baño fuerte y me dijo que se le había reventado algo. La bolsa estaba llena de sangre. Partimos a la posta, la dejaron allá. Y yo empecé a llorar y a decirle al Señor, pero era un hijo de mi vejez. Yo me sentía bendecido con ese hijo. Y empecé a orar y a llorarle al Señor. Y cuando supe que mi mujer estaba embarazada de nuevo, le pedí al Señor protección. Y cuando nació mi hijo, fueron dos miradas que se cruzaron. Nunca me voy a explicar eso. Una guagua de horas me quedó mirando y como que me dio una sonrisa, como que me dijo, aquí estoy. Fue hermoso. Muchos sufrimos, pero nunca le dijimos a Dios, ¿pero por qué hiciste esto? Voy a dejar de congregarme, no voy a leer más la Biblia. No. Gracias, Señor, porque sabemos que es tu voluntad soberana. Entonces, hermano, Dios se agrada de quienes confían en Él. Dios se agrada de aquellos que le invocan cuando están en peligro, en problemas, en dificultades. Y uno habla como un hijo, llama al Padre cuando está en peligro. Dios se agrada de esas cosas. Se agrada de quien guarda sus deseos y se los comenta a Él en la intimidad. Dios sabe cuando la oración íntima le expresa lo que otros no saben. Porque nosotros podemos ver rostro, podemos conversar con alguien, pero esa persona tiene algo íntimo que no lo sé, pero Dios lo sabe. Así que esto es ceder y no contender con Dios. Y la pregunta es, Señor, ¿qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú de nosotros que yo no entienda? Cabezas avejentadas, canas, ancianos entre nosotros, muchos más avanzados que nosotros. Pero ellos no saben todo lo que Dios sabe, por mucha experiencia que tengan. Algunos se guardan y no quieren reconocer su pecado, pero Dios se glorifica en ellos cuando ellos confiesan su pecado y Dios los perdona, porque Dios es perdonador por excelencia. Dios quiere que tú le digas, que no haya secreto entre ambos, que tus labios pronuncien tu anhelo, tu deseo, que tú te pares frente al mundo y le digas, no tengo temor alguno, porque el que está en mí es más grande que el que está en ustedes, y el que está en mí ha vencido todo lo que yo no puedo hacer. El que se guarda para Dios, Dios le honra, y de tal manera que, como decía acá el hombre injusto, cómo ve la ruina, cómo ve el desempleo, cómo ve injusticia en su hogar,
cómo anda en la tierra, en las calles, sumergido en pena. Es el hombre sin Dios. Por eso Él se agrada de sus hijos. Porque la historia, en la Biblia me cuenta que todo aquel que clamó a Él recibió respuesta. ¿Estás clamando tú en esta hora? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Se ha demorado mucho? No. Yo conozco al Señor que llega justo en el minuto preciso. No llega ni antes ni después, justo. Porque Él te ama por amor. Él conoce la intimidad de nuestro camino al diario, lo conoce. Tus pensamientos más íntimos y más secretos, Él los conoce. Nada está oculto en su presencia. Él conoce la integridad de nuestro ser. Está dispuesto a ayudarnos cuando nosotros se lo pedimos. Nuestro papá. La pregunta es, ¿hemos guardado los puntos trazados por Dios? ¿Buscamos a Dios en todo momento? Porque Dios no anda buscando ni religiosos ni santurrones. Anda buscando hijos que luchen contra la adversidad. Que hagan todo lo posible porque es Dios el que hace lo imposible. Que venzan, que no caigan ante la prueba. Porque todas las cosas que pasan o le suceden a un hijo de Dios, le ayuda para bien, dice la palabra. Es doloroso, hay cosas que son tremendas, que yo no las puedo sentir porque nunca las he vivido. Pero hay gente que la ha vivido y puede dar fe lo que otro está sintiendo. Pero detrás de todo eso está el Señor. Él conoce la integridad de nuestro ser. Él sabe lo que tenemos ganas. Él sabe lo que queremos. Él sabe lo que anhelamos. Y le aseguro que esa noche Dios está al lado suyo. El Señor está al lado suyo. Un ángel está al lado suyo. Alguien le estaba diciendo, tranquilo, paz, que tranquilo. No temas. No desmayes. Dios guarda porque es un Dios justo. Y todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo hemos sido justificados. Por lo tanto, somos justos. Todos somos justos. Y Dios se agrada ante sus justos. Y también se agrada que conozcamos los derechos que Él tiene sobre nosotros. Se agrada que en su presencia no hay nadie más importante. Somos todos iguales. Dios se agrada cuando alguien que se cree más que otro reconoce su error. Porque para Dios no hay estaturas físicas. Ama tanto al chico como al alto. Para Dios somos todos uno. Y cuando reconocemos que en Dios su justicia es plena, cuando entendemos el versículo que dice, mientras nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pero a su palabra. Se agrada del amor que podemos traducir a otros. ¿Cómo traducir? La ayuda, la palabra de sabiduría, el sostenimiento moral. Se agrada cuando nosotros ayudamos a otro. Se agrada de quien confía en Él y quien usa el único camino que tiene para llegar a Él, Jesucristo. Y lo más que le agrada a Dios es que nosotros dependemos de su poder divino. A Dios le agrada eso. Y este hombre Job, que sufrió tanto, que incluso sus amigos más cercanos lo criticaron. Es como algunos de nuestros hermanos, cuando alguien está pasando una prueba, dicen, no, este está en pecado. No, este algo hizo, por eso Dios lo está castigando. Estos amigos fueron sancionados, porque en vez de darle una palabra de aliento, lo criticaron. Confiesa, ¿qué hiciste? Algo hiciste, Dios te está castigando.
Y cuando uno está en dificultad, en problemas, lo que más quiere son palabras de aliento. Pañuelos, hombros, donde llorar. Se agrada cuando desechamos la venganza. Se agrada cuando le decimos no al pecado. Se agrada cuando atendemos a alguien en necesidad. Este Dios que predicamos, el Dios que nos entiende, es el Dios que el mundo rechaza. Es el Dios que se para al frente y dice: ¿y dónde está tu Dios? Que dicen: ¿y si tu Dios es tan bueno, por qué mueren los niños? ¿Por qué hay guerras? O sea que tu Dios está muerto. Es lo que uno le dice. Dios ya está muerto. Porque no actúa, no hace nada por salvar a la humanidad. Pero no les cabe. No entienden de que si la humanidad está como está, no es por culpa de Dios. Es porque el hombre la ha corrompido. Cuando partió en el huerto del Edén corrompiéndola, el hombre ha seguido corrompiendo, haciendo alianza con el enemigo, dejando a Dios de lado. Yo sé que hay personas escuchando. En estos días hemos tenido un récord de visitas por el Facebook. Las predicaciones como que están cuajando, como que están escuchando. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios está más presente que nunca hoy en día. Dios sigue con los brazos abiertos. Si hay muchos jóvenes que están sufriendo, miren a su interior y confiésenle a Dios, para que Dios les restituya. Imagínense, a Job recuperó 7 veces más de lo que tenía. Recuperó familia. Fue un hombre influyente en la tierra. Después que cuántos lo desecharon, cuántos lo criticaron y lo juzgaron. Pero ahí estaba la enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy en día. Cuando vayas por el desierto, cuando veas que nadie te asiste, hay alguien que te dice que nunca te va a faltar el agua. Vas a caminar por el desierto, pero no te va a faltar que beber. Él te va a cubrir cuando tengas frío. Porque si alimenta a las aves, dice la palabra, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros? Nunca critiques a Dios ni lo cuestiones, sino que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es soberana, tu voluntad es perfecta, tu voluntad es buena y me conviene. Y corrígeme, Señor, porque tú nunca, nunca, nunca serás como un padre natural. Eres más perfecto que Él. El hombre íntegro camina bajo el temor de Dios. Pero no hemos visto que no es el temor que asusta. No es el temor que si me porto mal me va a mandar al infierno. No, el temor a no hacer su voluntad y a ofenderlo con nuestras actitudes. Los que hemos comprendido la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, podemos decir que Él nos oye. Porque caminamos bajo su cobertura. Y a veces nos damos cuenta cómo, siendo malos, Dios sigue siendo bueno. Cómo nuestros sueños se hacen realidad. Cosas que uno nunca pensó que iba a tener, las tiene. Cosas que luchó con fuerza humana, pero Dios vio el dolor, Dios vio la necesidad, Dios vio el anhelo y el deseo que tenemos. Y Él lo cumplió. Y cuando estamos en eso, reconocemos, Señor, si tú no hubieses estado aquí en esto no habría resultado.
Santo es su nombre. Así que, hermanos queridos, Dios nos guarda cuando obramos justicia. Dios con nosotros. Gratitud, debemos seguirle sirviendo. No nos desmayemos, no. Aunque así venga la prueba, estamos firmes sobre la roca. Entreguemos nuestras necesidades a nuestra familia, a Dios. Entreguemos a nuestros hijos al Señor, a nuestras hijas al Señor, para que sean mujeres de bien, hombres de bien, para que Dios los bendiga. Y así sea quien sea, aunque sea nuestro peor enemigo, entreguémoselo al Señor y oremos por él. Póngase en pie. La suerte de los malos. Mire, usted dice, no, yo no soy malo. Y es bueno que lo reconozca, porque malo viene de mal y mal viene de maligno. Si yo digo, yo soy malo, soy hijo del maligno. Dice un par de versículos la pregunta que hace el Señor: ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Y después, para que hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias? Y vuestros ojos como viles. Somos viles ante el Señor, dicen los malos. Oh, tú que te despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa? ¿Y serán removidos de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada. El malo nunca va a prosperar. Nunca. Las malas obras van a tener un resultado positivo. Oremos al Señor. Piensa en algún ser que aún no se ha reconciliado con el Señor, porque no ha visto la luz de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante ti, Señor, para agradecerte, para reconocer, Señor, que sin ti no somos nada. Para decirte, Señor, que tu gloria nos acompaña. Tú eres la solución de nuestros conflictos. Tú eres el ungüento para la herida. Tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos. Cuida nuestra salida y nuestra entrada. Te preocupas de nuestra tabla de amasar para que no nos falte el alimento. Reconocemos en ti, Señor, como nuestro Dios y Señor, a quien amamos y a quien servimos y a quien esperamos. Y te pedimos que te manifiestes a aquellos, Señor, que están como adversarios. Ilumina su mente, su corazón, para que ellos puedan ver tu luz y ser salvos. Manifiesta a tu Hijo Jesucristo a este mundo que tanto lo necesita. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te adoramos. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Y vamos a ver si la pastora está disponible. Estimados pastores de la Iglesia del Señor, me dirijo a ustedes en representación de la Unidad Pastoral Evangélica de la Comuna de Pedro de la Cerda. Mi nombre es el pastor Juan Lagos y me dirijo a ustedes con el propósito de dar a conocer un tema que, como cristianos obedientes a la palabra del Señor, debemos analizar. He sabido que uno de los temas que Satanás más ejecuta es dividir a la Iglesia del Señor.
ofreciendo guías y patrocinantes que nada tienen que ver con la iglesia espiritual del Señor Jesucristo, que solo buscan y manipulan para obtener beneficios personales y que nada tienen que ver con Jesucristo. Más es necesario, y para ello les cito Romanos 16, versículos 17 y 18, que dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y son ellos con suaves palabras y lisonjas que engañan los corazones de los ingenuos. Esto es para que reflexionemos y para orar, para que Dios muestre y que podamos discernir claramente las artimañas del enemigo. No olvidemos que la orden de nuestro Señor es que permanezcamos unidos, y sería aconsejable para muchos leer y meditar al respecto lo que expresa Juan capítulo 17. Así que, pastores, desde acá, conjuntamente con el directorio en pleno, queremos llamar la atención al respecto para que pensemos que se aproximan fechas importantes para los políticos. No queremos que usen la iglesia para su propósito, sino que sirvámosle al Señor, porque Él es el Señor que nos guía a hacer lo que tenemos que hacer, en beneficio no tan solo de nosotros, sino que también de la comunidad. Un abrazo en Cristo y que Dios les bendiga.